Cada 4 años los norte-santanderianos salen a las urnas a decidir quiénes serán sus próximos dirigentes. De los 6 centros con mayor potencial de votación, Cúcuta, Ocaña, Ábrego, El Carmen, Tibú y Teorama, 5 se caracterizan por ser conservadores a la hora de votar, excepto El Carmen, donde la tradición liberal persiste. Expertos en política e historia explican en contexto los resultados de las últimas 3 elecciones en Norte de Santander. ¿Por qué la región vota conservador? Pues es una razón histórica. El fundador del Partido Conservador fue José Eusebio Caro, digamos, estuvo en la fundación del Partido Conservador y pues era ocañero, y las élites conservadoras han tenido vínculos históricos con Ocaña muy profundos. El último descendiente de ocañeros y gran figura conservadora fue Álvaro Gómez Hurtado. Eso hizo que las élites regionales mantuvieran vínculos con las élites conservadoras y fueran élites muy fuertes. Ocaña es un reducto de conservatismo, mientras que, por ejemplo, Cúcuta era un reducto de liberalismo. Nosotros tenemos inclusive en la región un reducto liberal por aquella, que es el caso del Carmen, que tiene una historia de un acto de violencia contra los carmelitanos que condujo a que, y es una constante histórica, que por ejemplo en el Carmen nunca un conservador tenga posibilidades de ser alcalde o de ni siquiera para un consejo es capaz el Partido Conservador de poner en el Carmen por aquella matanza, aquella masacre de 1949. Pero digamos que la razón fundamental es una razón histórica y la prevalencia del Partido Conservador y del Partido Liberal a lo largo del siglo XX. Solamente después de la Constitución del 91, cuando surgió un cierto multipartidismo en Colombia, pues se rompió esa hegemonía conservadora liberal. Pero si uno se pone a mirar, en últimas, la clase política tradicional, que en últimas es una clase política de corte clientelista, responde o a tradiciones liberales o a tradiciones conservadoras, así sean de la U o sean conservadores propiamente tales. Pero es un tema de raíces históricas que en el caso de Ocaña solamente ha sido matizado por la presencia de las guerrillas en los municipios del Catatumbo. Eso ha impedido que el Partido Conservador, digamos, aparezca con fuerza en Nacarí, en Teorama, en San Calixto, en Convención. Ha ido mermando su fuerza, pero es más por la intimidación que ejerce la guerrilla, porque en el fondo son poblaciones con una gran tendencia a ser conservadores. Es más de una tradición liberal. El cambio radical, los Lleras, pues Vargas Lleras responde a la tradición liberal del llerismo, de su abuelo Carlos Lleras Restrepo, pero ellos obedecen más a una lógica liberal, digamos. Y si el Partido Liberal volviera a tener fuerza, seguramente absorbería movimientos como Cambio Radical y gran parte del partido de la U. Las elecciones en esta región siguen siendo clientelistas y se impone la maquinaria. Uno lo ve en las elecciones de Congreso. Lo que pasa es que las elecciones de alcalde y presidente varían. Y varían en el sentido en que el electorado está un poco más suelto frente a aquellos que quieren llegar a las corporaciones. Los congresistas suelen soltar un poco a su electorado porque ellos, como a ellos les cuesta cada voto, les cuesta es plata por cada voto, eso les vale muchísimo, 50.000, 100.000 pesos. Entonces ellos sueltan un poco al electorado y hace que elecciones como de presidente o de alcalde, la gente vote digamos, con una intención más cercana a las preferencias, porque la clase política no ejerce un esfuerzo de maquinaria como es la que ejerce para consejos, asambleas y congreso. Eso es ahí lo que se manifiesta en la maquinaria. Y de hecho pues se ven los resultados, ¿no? Salen reelectos los mismos, no importa el prestigio o la mala imagen que tenga. En Colombia, desde que se consolidaron los partidos políticos, pero fundamentalmente después de la guerra del 2010, unos departamentos se consideraron tradicionalmente conservadores, entre ellos Nariño, Boyacá, y el norte de Santander fue uno de esos departamentos. Y por lo regular todos los procesos electorales pues ya se sabía quiénes eran los candidatos ganadores, eran los del Partido Conservador. El norte de Santander ha sido particularmente conservador. Hoy en día la balanza ha variado considerablemente, pero inicialmente fue un departamento absolutamente conservador. Como se ha escrito en gran cantidad de ocasiones, estamos hablando del año 1949, cuando estaba el gobierno conservador en el poder y había varios enclaves liberales en Colombia. Y prácticamente hay como una especie de orden gubernamental de suprimir esos enclaves, entre ellos el Carmen en el norte de Santander. También se les preguntó a las personas qué es lo más importante a la hora de escoger el candidato por el cual votarán.
si la tradición, la maquinaria o sus propuestas. Bueno, para votar he tenido la oportunidad pues primero de leer los planes de gobiernos y cuando me decido a votar por un X candidato pues lo hago de acuerdo a ese plan de gobierno que vaya a cumplir las necesidades de determinado pueblo. ¿Por qué vota la gente? Por la persona que le pueda brindar a él como persona una ayuda. Puede ser antes de votar una ayuda económica o que después de votar le dé un trabajo, pero no pensamos como sociedad en mejorar un país, sino en que un beneficio personal. Bueno, yo considero que en Colombia las personas pues votan por diferentes factores. Hay que analizar, depende del estrato social en el que nos encontremos. Por ejemplo, las personas de escasos recursos en nuestro país en su mayoría votan pues por las necesidades básicas insatisfechas que bien presentan. En otros factores, por ejemplo en escenarios como las personas pues adineradas del país, votan por factores relacionados con el clientelismo, con la relación de las filiaciones políticas bien a las que estas personas se encuentren. Es decir, generalizar un solo patrón por el cual las personas votan en nuestro país pues no sería acorde, sino que hay que analizar las diferentes situaciones. Es triste, pero pues en la mayoría de los casos de nuestro país se da, es como lo digo, por las necesidades antes que por las propuestas, que debería ser una de las finalidades por las cuales se ejerce el derecho al voto, que he tomado en consideración pues salir a votar. ¿Por qué? Porque pues se supone que actualmente están votando son las minorías en nuestro país y son las que están eligiendo a los malos gobernantes. Entonces es una responsabilidad social que como ciudadanos tenemos para tratar de garantizar la posibilidad de legitimizar nuestro derecho y nuestra voluntad de expresión para con nuestro país. Ahora no creo por ninguno de ellos, porque de todos, algunos algo tienen que hablar. Mi voto será en blanco solamente. No creo que valga la pena votar por alguno de ellos. Siempre he votado por un presidente electo, ahora últimamente nada que ver con esos presidentes que han salido. No voy a votar por nadie porque ninguno me convence con sus propuestas y no creo que vayan a solucionar la situación en la que está el país. Yo he votado por las mejores propuestas que le oiga a los candidatos que se van a subir allá, las que más prosperidad le traigan a la humanidad y al pueblo. Bueno, pues la verdad cuando yo voy a elegir un candidato trato de que ese candidato se identifique con el pensamiento que tengo respecto a lo que debe ser la sociedad, el manejo que debe tener de un Estado y ante todo la defensa de los derechos humanos. Me parece que aquel candidato que vele por la igualdad material de las personas y conceda a las minorías las mismas oportunidades que puede tener una persona de la urbanidad, pues eso es lo que me ha llevado a votar por ese candidato. Para nadie en sus decretos que a veces las personas votan pues por un puesto, por un trabajo, por un contrato y hay otras que votan de manera consciente buscando pues la creación de una mejor sociedad o la construcción de un mejor país. Ojalá tengamos la suerte de que ese candidato que llena las perspectivas transforme este país, lo cambie. Voto por principios. Yo voto es por principios. Muy poco lo he hecho. Y las veces que lo he hecho, también lo he hecho por conveniencia. Porque si les hablara yo del que hay ahorita actualmente, nos tocó a los maestros votar por ese candidato que era la opción más mala y no la otra, del otro lado, que era peor. En general, los votantes acuden a las urnas esperanzados que elegirán al más capacitado para gobernar.